En este video se abordarán 3 capítulos de manera general. El primer capítulo será la declinación de la sociedad aseguradora. El segundo capítulo, rehacer la nación. Tercer capítulo, los nuevos caminos de la solidaridad. Para comenzar, Rousseau-Ballon denomina la nueva cuestión social al conjunto de problemáticas derivadas de la caída de este estado-providencia, estado de bienestar o welfare state. No se trata solamente de un cambio de época, sino de modificaciones profundas en el orden de los mecanismos de integración del trabajador al capitalismo, lo que equivale a decir en las posibilidades de inclusión social. Hay un cambio radical en la forma de realización del capitalismo, donde la denomina es la exclusión social. Pierre Rousseau-Ballon propone una rediscusión de conjunto de la cuestión social, partiendo de sus orígenes y analizando la extraordinaria importancia, tanto práctica como filosófica, de la técnica de los seguros en la construcción de la sociedad moderna y en la creación de los dispositivos de producción de la solidaridad, la cual nos hace ver cómo el estado de bienestar o estado-providencia se diseña y puede instalarse gracias a la constitución de la sociedad aseguradora. A pesar de que, desde la primera mitad del siglo XIX, los padres fundadores de la seguridad social habían formulado de manera clara el proyecto de la sociedad aseguradora, basada en el reconocimiento de la técnica del seguro como adecuada para la gestión de los problemas sociales y moralmente aceptable. Hubo que esperar a la creación de la Seguridad Social en 1945. Para la instalación definitiva del Estado-Providencia, entendido como solución de la cuestión social. Rousseau-Ballon señala que, en este interín, en la penúltima década del siglo XIX, hubo el primer experimento de Estado-Providencia, conocido como modelo bismarckiano, basado sobre una serie de leyes promulgadas en Alemania entre 1883 y 1889. Y cuyas características eran las siguientes. Primero, las prestaciones son la contrapartida de los aportes y contribuciones. Segunda, la financiación es tripartida, Estado, patrono y trabajador. Tercero, su carácter es obligatorio. La cuestión social marca el ingreso y el desarrollo de las clases obreras en el escenario político de la sociedad. Por su lado, la burguesía, como clase social emergente, había logrado esa inserción por medio de la Revolución Francesa. El desarrollo de los acontecimientos durante todo el siglo XIX permitió reconocer las disfunciones de la sociedad industrial naciente. En particular, en 1830 se reconoció que el desarrollo del prosperitismo se identificaba como el movimiento mismo de la industrialización. A pesar de que aumentara el número de operarios ocupados, esos mismos obreros eran pobres, en cuanto no poseían los recursos necesarios para vivir de manera digna. La constatación de que los pobres eran obreros con un trabajo conduce a una inversión completa de la perspectiva y a la exigencia de otros tipos de intervención, más allá de la caridad de la Iglesia o de la protección y representación del Estado. En efecto, no cabía en la lógica revolucionaria el hecho de que un hombre en capacidad de trabajar y con un trabajo remunerado asignado pudiese ser como un indigente. Sin embargo, en este fenómeno reproducido en gran escala en el que se descubre en el siglo XIX. En el siglo XVIII, afirma Rousseau-Ballon, se tenía 3 modelos para concebir el vínculo social. Estos eran el contrato, resultante del cara a cara político. Segundo, el mercado, mano invisible que vincula económicamente a los hombres y solo recientemente. Tercero, el seguro, especie de mano invisible de la solidaridad, hasta entonces aplicado solo a las mercancías y a los bienes materiales, especialmente al transporte marítimo. El gran problema de la sociedad moderna ha sido desde su gestación
compatibilizar los dos principios sociales fundamentales. Por un lado, el principio de la solidaridad, según el cual la sociedad tiene una deuda para con sus miembros, y el principio de la responsabilidad, por el cual cada individuo es dueño de su existencia y debe hacerse cargo de sí mismo. Considerando que cada vez es más difícil discernir lo que depende del comportamiento individual y lo que depende de los factores externos, en el intento de operacionalizar en un solo enunciado estos dos principios dentro de una visión puramente individualista de la sociedad, se genera una aporía, o sea, un enunciado que contiene una inhabilidad de orden racional. La técnica de los seguros aplicada a la gestión de lo social permitió unificar bajo el enfoque de riesgos problemas diferentes como, por ejemplo, la enfermedad, la vejez, el desempleo y los accidentes de cualquier naturaleza, incluyéndolos en una misma categoría. De esta manera fue posible pasar de la asistencia entendida como socorro consentido al seguro social, que es un contrato entre el Estado y el ciudadano. Así empieza la gestión del Estado-Providencia, concepto que fue acuñado por Emilio di Girardi, en analogía de la doctrina cristiana, donde se habla de la providencia divina, pero aquí es considerado el fruto de la racionalidad humana, providencia terrestre. Es importante señalar que en 1945, con la instauración de la Seguridad Social, el sector de la mutualidad, que había constituido la primera respuesta autogestionaria frente a la situación de la naciente clase obrera, entró en el desconcierto, temiendo de ser absorbido y eclipsado por el vasto sistema unificado del Estado-Providencia. Sin embargo, ya desde 1946 se pudo constatar que los regímenes sectoriales de cobertura social a través de sus mutuales renacieron y se mantuvieron hasta nuestros días, constituyendo una bastión frente a la nueva crisis y de la solidaridad social. El crecimiento estructural de la desocupación debido a la imposibilidad del capitalismo fordista para seguir creciendo a los ritmos necesarios al mantenimiento del Estado-Providencia. Por otra parte, junto a la pérdida de ingresos generada por el desempleo, aparecen nuevas formas de inseguridad social, como los ancianos, que ahora viven solos y se vuelven más independientes. 2. El riesgo de ser víctimas de catástrofes naturales y tecnologías aumenta en el ámbito de la sociedad contemporánea. 3. El progreso de la medicina genética permite personalizar la enfermedad y sacarla de la categoría de riesgo, dejando desamparados los individuos que genéticamente son susceptibles de conseguir una determinada enfermedad. 4. Aumento de la inconformidad hasta los mecanismos de redistribución vertical entre clases de ingresos, que prevenían los mismos beneficios a pesar de aportes diferentes relacionados con el nivel del salario. 5. La revolución demográfica en curso, con menos nacimientos y vidas más largas, hace más costoso el mantenimiento del sistema de pensiones. Y finalmente, la crisis del sistema de gestión paritaria entre la patronal y las organizaciones sindicales. Todo esto lleva a Rosa Ballón a la afirmación de que nos encontramos frente a una nueva cuestión social, que a la par de la cuestión social de la segunda mitad del siglo XIX, plantea la posibilidad de que se puede generar la disolución de la social si no se consigue reconstruir el sentido genuino de la solidaridad. La seguridad social ya no aparece como el centro aglutinador del progreso y emergen nuevas aporías. En primer lugar, la incapacidad para atender los nuevos tipos de riesgos, principios de solidaridad, choca con la tendencia al retorno de la culpabilidad individual, principio de responsabilidad. La noción de riesgo social pierde su carácter unificador. En segundo lugar, la búsqueda de la eficiencia económica tropieza con el funcionamiento del Estado-Providencia como máquina de indemnización. Por lo tanto, se registra la disociación entre lo económico y lo social. Esto equivale al reconocimiento de la ruptura del círculo virtuoso fordiano. Frente a las nuevas expulsiones masivas de mano de obra debidas a la radicalización de la modernidad, mayor individualización y mayor racionalización de los procesos productivos para evitar la tentación de la salarial,
la exclusión del trabajo, financiándola por medio de la seguridad social, seguro de paro forzoso, ingreso mínimo de subsistencia, asistencia social gratuita, entre otros mecanismos. Según Rosa Ballón, el debate actual debe girar en torno a cómo promover la transición desde el Estado Providencia pasivo, que además se encuentra en crisis, hacia el Estado Providencia activo. Gracias.